Y a grabar en la computadora. Ahí. Ya ahí estamos. ¿Cómo salgo de aquí? Compartir pantalla. Ya. Bueno, esta primera parte la vamos a repasar rápidamente en la siguiente clase. Ya, si se me olvida grabar, usted me interrumpe nomás. O si quiere hacer alguna pregunta, ningún problema. Usted me interrumpe nomás y conversamos. ¿Ok? Sobre todo cuando empecemos ya más de lleno, porque esto es como general, ¿ya? Bueno, yo les mencionaba, ¿cierto?, que hay que atender al accidentado en el... Voy a correrme aquí, no, ahí está. En el lugar de donde ocurrió el accidente, lo primero. Detectar las situaciones que son peligrosas, principalmente, porque si el niño se cayó y está llorando, por decir algo, sabemos que está consciente, no hay mayor peligro, a no ser que nosotros nos acerquemos y después se complique, pero en general, si el niño está llorando, no hay mayor dificultad. Y es más, si que se mueve, ¿cierto? Siempre pongo el mismo ejemplo, yo también juego un poquito a la pelota. Los futbolistas, ¿cierto? Cuando los topan, gritan y se dan 5 vueltas en el pasto, no hay mayor problema, porque si estuviera fracturado, téngalo por seguro que va a gritar, quizá, pero no se va a mover, ¿ya? Porque lo va a ver en prevención de lesiones, que una fractura, una de los signos más importantes es la impotencia funcional. Entonces, mientras mayor gravedad, más inmovilización, primero, ¿ya? Y viene, bueno, obviamente la inconsciencia. Una hemorragia podría ser grave también, ¿ya? Entonces hay que detectar las cosas importantes, ¿ya? Si yo veo un sangramiento importante, hay que poner atención. Después vamos a ver, estamos hablando cómo se trata y todo eso, estamos hablando solamente de la generalidad, ¿ya? Unas cosas importantes que nunca usted debe olvidar. Disculpe. Aquí hay bastante letra en la presentación, ¿ya? Porque yo habitualmente hago preguntas solamente de lo que está escrito, ¿ya? No pongo mucho punteo porque si no me pongo a hablar y la gran mayoría a lo mejor no toma apunte, entonces todas las pruebas en general, 95% es de lo que está escrito solamente, ¿ya? En las presentaciones. Entonces, y a veces doy énfasis como ahora, para que lo tenga presente, es que hay cosas que usted no debe olvidar y va a ir sí o sí en una pregunta en una evaluación, ¿ya? Que los primeros auxilios tiene que ser desarrollar, ¿cierto?, la evaluación y todos los procedimientos que están estandarizados a nivel internacional, debe ser en forma sistemática y con una secuencia que está preestablecida, ¿ya? Sistemática y secuencial se denomina, ¿ya? Eso es importante que lo tenga presente. Y lo otro también, no sé si se lo mencioné, que es importante que tenga presente, que los primeros auxilios no es una atención médica, ¿ya? No somos profesionales de la salud, la gran mayoría, entonces solamente los atendemos para evitar que esa lesión se agrave, ¿ya? Si yo traslado a un fracturado, tengo que trasladarlo en bloque, ciertos protocolos que hay que seguir, porque para que no se desplace la fractura y evitar secuelas mayores. Entonces, ese fracturado seguramente se recupera en 3 meses, y si nosotros lo trasladamos en forma inadecuada, no siguiendo los protocolos, las formas de transportar, se va a desplazar y en vez de 3 meses a lo mejor lo van a operar y se va a demorar 6. ¿Ya? Esa es como la esencia de los primeros auxilios, ¿ya? Que una herida no se infecte, etcétera, etcétera. Vamos a ir en más detalle respecto a eso. Ahora pasa súper rápido. Esa es la evaluación primaria, hacia la vista en situ de lo que está pasando. Una evaluación rápidamente de lo que le pasó al niño, en este caso, que son los que más se accidentan, o los deportes colectivos. Después viene ciertas fases de la atención, ¿ya? Y ahí nosotros los clasificamos en primeros auxilios como
una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿ya? Y lo básico de esto, para que lo tenga presente, es que la primaria tiene que ver con lo más grave, ¿ya? Y lo secundario, indudablemente, con aquello que si no lo atiendo, a lo mejor no va a pasar a mayores. Si no hay situaciones de gravedad, obviamente tengo que atender lo secundario. Pero si un alumno está inconsciente, tengo que ver la inconsciencia, despejar vía aérea, ¿ya? Y si está con una herida en la rodilla, simultánea a la inconsciencia, entonces no me preocupo de la rodilla, solamente de una herida, ¿ya? A eso me refiero con las prioridades, ¿ya? Entonces la evaluación primaria es identificar esos elementos que puedan ocasionar algún riesgo para el accidentado. Riesgo me refiero a riesgos vitales, ¿ya? De vida. Siempre en este orden, ¿ya? Hay tres factores que usted debe, los voy a poner al tiro. Ya se lo había adelantado un poquito. Primero, la conciencia. El niño se cae, se desmaya, tengo que ver si está consciente o inconsciente. Eso es lo primero, ¿ya? Y es por eso que, bueno, después lo vamos a ver en más detalle, pero básicamente, aunque usted no sepa nada de primer auxilio, lo primero es decir, oye, compadre, ¿qué te pasó? ¿Cómo estáis? Uno le habla, ¿ya? Eso es inherente y es instinto que hacemos todos nosotros, aunque no tengamos nada, ninguna idea de primer auxilio, ¿ya? Lo llamamos, oye, compadre, ¿qué te pasó? ¿Ya? Si se cayó el hermano, el sobrino, ¿cierto? Le hablamos, que nos responda, ¿ya? Entonces eso es como lo básico, porque si está consciente, entonces ahí vamos a ver qué le pasó lo secundario, el corte, el rasguño, la herida, la hemorragia, que si no es arterial no es tan grave, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, aquí lo primero es que sepa que hay una atención primaria y una secundaria. La primaria tiene que ver con riesgo vital y la secundaria son todas las lesiones que pueden esperar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos. Nos quedan 10 minutos, dijimos que íbamos a hablar hasta las 6:30, solamente por hoy, ¿ya? Y la segunda clase ahí nos vamos con todo. Escala de Glasgow, ¿ya? Eso tiene que ver con una escala que utilizan los servicios de emergencia. Usted no es necesario que se lo aprenda ni nada, no va a preguntar detalladamente eso, así que no se preocupe, solamente que sepa que existe una escala internacional que se llama la escala de Glasgow, ¿ya? Los cuales dan cierta puntuación y nosotros podemos evaluar qué tan riesgoso o qué tan inconsciente está, ¿ya? Y esta escala de Glasgow, los que trabajan en el servicio de urgencia se la saben de memoria, porque cuando llaman por radio, por ejemplo, o los bomberos, ¿ya? No sé si en el grupo en los cuales está presente ahora hay algún bombero, pregunto, parece que no, ¿ya? Y entonces los bomberos normalmente van al lugar de accidente, sobre todo en la compañía, no sé cuál es la compañía que está en la Plaza Viña, ellos van al accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces se comunican con el doctor por radio, tienen una escala de Glasgow de 7, 8 y ahí ya le dan las instrucciones por radio. Nosotros no, nosotros sabemos, necesitamos detectar y vamos a aprender cómo detectar si está solamente, obviamente, inconsciente y qué, a grandes rasgos qué grado de inconsciencia tiene, ¿ya? Porque eso nos va a determinar cómo vamos a accionar respecto a un accidentado determinado. Entonces, eso tiene que ver con tres ámbitos, ¿ya? El tema de los ojos, ¿ya? Yo le mencionaba hablar en lo verbal, ¿ya? Y una respuesta motora. Entonces, nosotros como primer auxilio, los ojos como que de repente lo obviamos, pero igual lo vemos inconscientemente, ¿ya? Porque yo me acerco, yo le mencionaba, ¿cierto? Dos compañeros que chocan, van corriendo, niños pequeños chocan, se pegan cabeza con cabeza, sale uno para allá, ¿cierto?
el más robusto queda de pie y el más flaquito que saltó a 2 metros y cayó al suelo, ¿ya? Entonces, no se mueve, no llora, entonces ya ahí al tiro nos da un signo, ¿cierto?, de que algo no tan simple está pasando, ¿ya? Y eso también es bastante normal, ¿ah? No pasa siempre, pero les va a pasar más de una vez en el año en el ámbito escolar, dentro de todas las horas que usted realice en actividad física o realice algún deporte, ¿ya? Entonces uno se acerca, lo primero, si tiene el ojo cerrado, ya le habla, le decimos, y también le hacemos estímulos motores, ¿ya? El brazo lo peñiscamos y lo vamos a ver en cierto procedimiento. Entonces tiene que ver con la escala de Gladstone, ¿ya? Ver el grado de inconsciencia. Como les mencioné, no es necesario que se lo aprenda, ¿ya? Solamente que lo sepa. Entonces, según autores, ya hay varios esquemas, ya yo les voy a presentar aquí uno, los cuales vemos ciertos grados de conciencia, ¿ya? Yo me caí, hablo, no me pasó nada, pero me duele, estoy hablando, estoy consciente, ¿ya? Estoy alerta, lesionado, pero alerta, ¿ya? Lo que pasa mucho también es la confusión, ¿ya? El mismo ejemplo de los niñitos, ¿cierto? Chocar, cabeza con cabeza, uno cae y no sé qué me pasa, estoy mareado, profe, estoy mareado. ¿Ah? Inclusive habla, puede estar de pie, pero se siente como medio mareado. Entonces hay una pequeña leve confusión. Y estos términos que está viendo usted ahí en la pantalla varían de acuerdo a ciertos autores, más o menos. Pero es para que usted solamente tenga como una cultura general respecto al estado de conciencia. También está el estado de somnolencia, ¿ya? Y eso es ya un poquito más complejo que la confusión. Ya estoy confundido, me duele la cabeza, pero la somnolencia ya estoy mareado, me tambaleo, ¿ya? Inclusive hasta tal vez no puedo responder lo que me pregunta, o me tardo un poquito más en responder, ¿ya? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasó? ¿Ya? Se va entendiendo, ¿cierto? El grado de inconsciencia, ¿cierto? Sí, profe. A conciencia, ya. Entonces, y después está el estupor superficial, ese que usted le pregunta e intenta responder, pero balbucea cosas, ¿ya? Bueno, ahora con la pandemia, hace rato, seguramente usted no tiene carretes, pero esto pasa cuando a uno, o por lo menos me pasaba a mí, cuando uno era más joven, carrete, se le pasaba los copetes, ¿cierto? Compadrito, ¿cómo estás? ¿Ya? Habla, pero se le... Esto mismo en el accidente, cuando hay TEC, que también vamos a ver TEC, identificar los tipos de TEC, ¿ya? Entonces hay un estupor superficial que se le llama. Estupor profundo y después ya el coma. Está consciente, o sea, está inconsciente, y todo esto está respirando y tiene vía aérea respiratoria, lo que vimos en la atención primaria, ¿ya? Pero está inconsciente. Ciertos grados de conciencia desaparecieron, ¿ya? Esto para que vean los niveles, no es necesario que tampoco se los aprenda, ¿ya? Y en primer auxilio, ahora sí entramos con un poquito más de lleno, ¿ya? Lo otro era como la introducción, ¿ya? Lo que tenemos que hacer. Y vamos, ¿cierto? Tenemos que aprendernos ciertas siglas, porque estas siglas son internacionales, ¿ya? Entonces, la primera sigla que nosotros debemos aprendernos es el PAS, ¿ya? Y eso tiene que ver con la activación del sistema de emergencia, ¿ya? Entonces yo me encuentro con el accidentado en mi casa, que llego a mi casa, se desmayó mi abuelita, se cayó mi hermano chico en el patio, ¿ya? En el recreo, etcétera, etcétera, ¿ya? En el colegio. Entonces ahí llevo activo. Obviamente voy, y lo que yo les mencionaba así de grandes rasgos, pero ahora lo vamos a especificar un poquito, ¿ya? Yo creo que con el PAS vamos a quedar por ahora, ¿ya? La P, ¿cierto?, de paz es proteger, ¿ya? Y esto tiene que ver con la protección no solamente del accidentado, ¿ya?, en el lugar del accidente, sino también la protección de la persona que va a realizar los primeros auxilios. Por ejemplo,
Ya, si yo voy en la calle y atropellan a alguien en la esquina, ¿cierto? Yo tengo que proteger el área, tengo que proteger al accidentado y tengo que protegerme yo. Eso tiene que ver con proteger. No lo puedo atender a la mitad de la calle porque si, capaz que alguien no vea y salga yo atropellado junto con el atropellado que lo van a reatropellar, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿ya? Si es un incendio, hay un muro que está endeble, tengo que trasladar al accidentado porque ese muro que está endeble eventualmente se podría venir abajo, ¿ya? Eh, si está en un pozo, hay una maquinaria funcionante, tengo que sacarlo de ese pozo, no lo puedo ir yo a socorrer, a no ser que tenga el equipo apropiado, ir a socorrer, porque si se está desmayado por monóxido de carbono, seguramente va a morir, no va a morir él solamente, sino voy a morir yo que lo voy a ir a socorrer. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la protección. ¿Ya? Antes de actuar tenemos que tener un área segura, despejada. Si es en una casa, despejamos nomás la mesa, la silla, cosa que yo pueda actuar con espacio. Y eso tiene que ver con proteger. ¿Ya? Protección del accidentado y protección de la persona que va a accidentar. En el caso, nosotros en cualquier minuto determinado. ¿Ya? En el caso del colegio, despejar, porque muchos niños ya molestan, estorban. Yo cuando trabajé en salud, hace un par de años, en pediatría, hay un dicho que dice que muchas manos matan la guagua, ¿ya? Y eso traducido eh, tiene que ver que cuando el niño, el bebé, son chiquititos, ¿ya? Son tan pequeños que están los roles determinados, porque muchas manos estorban y hacen que a veces no se pueda sacar adelante a ese niño que está en paro cardíaco, por ejemplo. Y de ahí nace muchas manos matan la guagua. Entonces cada uno tiene su rol determinado en ese caso, ¿ya? Como anécdota. Estamos en el paso. Esa fue la onda. Avisar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante avisar. Si yo no estoy, si estoy solo, bueno, hoy día, gracias a Dios, tenemos la tecnología, que yo simultáneamente con atender puedo llamar al 183, puedo llamar al español de deporte, puedo llamar a la inspectoría, puedo mandar a un niño, ¿ya? Eh, ¿Alguien es de Quilpué? Pregunto. Yo, profe. Ya, para que se ubique, yo un tiempo atrás, años atrás, ya, antes de llegar aquí a la Escuela de Lenguaje, trabajaba en el Paradero 29, allá en un colegio que se llama Embajador del Rey, y íbamos a realizar actividades deportivas allá arriba, no sé cómo se llama esa cancha, Pedro Montt, la cancha de Pedro Montt, la cancha de fútbol, que ahora está cerrada. Ya, ahí íbamos a hacer actividad física, entonces me pasó en varias oportunidades, yo trabajé como 8 años ahí, E15, fractura tibia, tibia peroné, ya una vez que haciendo cúbito radio, y no sé si me voy a ver ahí, pero así quedó en alguna oportunidad 90 grados una fractura, y aquí la mano, por ejemplo. Entonces, yo no lo podía trasladar, y en eso tiene que ver con el avisar. Entonces yo mandaba a los chiquillos más grandes, siempre al más ordenado, porque si no, que cruce la calle con prudencia, ocupe la pasarela, etcétera, etcétera. Entonces, mandaba a avisar, porque estoy hablando de sus buenos años donde no todos teníamos celular. Entonces, eso tiene que avisar. Yo puedo usar el celular, mi compañero, un mismo alumno, ¿ya? Hay colegios grandes que tienen la cancha o la pista de atletismo, el gimnasio a muchos metros de la inspectoría o de la enfermería, y hay que avisar, ¿ya? Si estoy en un campamento, ¿ya? Tengo que avisar, seguir los protocolos, seguramente los que salieron, siempre hay un encargado de primer auxilio que sigue ciertos protocolos para avisar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después yo me dedico a atender al accidentado propiamente tal. Y de ahí ocupamos todo lo que mencionamos anteriormente en la introducción,
¿ya? La atención primaria, la atención secundaria. La atención primaria tenía que ver con lo vital, ¿cierto? Despeje de vía aérea, si hay una hemorragia profusa, una hemorragia evidente, ¿cierto? Si hay un color cianótico, entonces eso tiene que ver con lo primario, lo vital. Y después atendemos la herida, el corte, el esguince, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no se olvide, ¿ya? Paz, proteger, avisar y socorrer. Nos queda un poquito de tiempo para que beneficiar a los que se conectaron hoy día, ¿ya? Bueno, aquí hablo un poquito más de lo que habíamos mencionado más en forma superficial con respecto a la atención primaria, ¿ya? Lo que los gringos, ¿cierto?, le llaman el ABC. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos solamente a enfocar en la conciencia primero, ¿cierto? Si está consciente, para eso yo le hablo, para eso yo me acerco, lo vamos a ver cómo después le pongo, lo peñisco, ¿cierto? Le veo los ojos, si es que lo mueve, si los tiene cerrados, etcétera, si tiene midriasis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos detallitos los vamos a ir incorporando de a poco. Pero eso tiene que ver con el estado de conciencia. Si no me responde, obviamente está inconsciente. Si no se mueve, no responde, ninguno de los niveles, o muy en estupor profuso, como lo vimos en el diagrama anterior, está, ¿cierto? No está consciente, está inconsciente. Y de ahí tengo que ver, seguir un cierto protocolo, en cierto orden, que lo vamos a ver de ahí, para ver si está respirando. Porque si está respirando, tengo que hacer un siguiente paso, y si no está respirando, indudablemente tengo que hacer el otro paso, pues son dos caminos solamente, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más detalle después. Y bueno, la circulación sanguínea viene con respecto a la respiración. También a veces influye, o sea, se habla de circulación sanguínea sobre todo cuando hay hemorragias, ¿ya? Tengo que atacarla ahí porque si no se me puede desangrar. Lo vamos a ver en el hemorragia. Los gringos, como yo les mencionaba, hablan del ABC, que aquí está no me voy a ahondar en eso porque lo vamos a ver en más detalle. Pero está el escrito que usted lo va a ver y lo voy a subir en este mismo PPT y voy a ver cómo convierto este video también para subirlo a aquellos que no estuvieron o a aquellos que quieran repasar. ¿Ya? Voy a sacar esta barra. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo despejo las vías aéreas respiratorias? Con una maniobra que se llama frente-mentón. Y aquí en el dibujito, ¿ya? Realizamos la maniobra frente-mentón. ¿Ya? Lamentablemente no hay práctico, pero es sumamente simple, ¿ya? Después de una descripción, pero nos ponemos una mano en la frente del accidentado, dedo índice y dedo medio, ¿ya? En el mentón, y dejamos el mentón en 90 grados como lo ve aquí en la fotografía. ¿Por qué? Esta maniobra es súper simple, ¿ya? Y esta maniobra salva vidas. ¿Por qué? Porque los alumnos se desmayan, y si se desmayan normalmente y se golpean en la cabeza, esa posición que está de espalda en forma recta, su propia lengua le obstruye la vía respiratoria y se empieza a poner azul, ¿cierto? Cianótico, y eso puede generar un fallo respiratorio primeramente, y después un par de segundos a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, esa simple maniobra de la maniobra frente-mentón es sumamente importante o sea, para aquellos accidentados en cualquier índole para mantener su vía aérea respiratoria, ¿ya? Después vamos a aprender que hay una maniobra de arrastre que es con los dos dedos para ver si tiene un cuerpo extraño, ¿ya? Difícilmente tiene cuerpo extraño si está jugando algún deporte, ¿ya? A no ser que sea el chicle, por eso están prohibidos los chicles, ¿ya?
Pero si estoy comiendo y se desmaya, lo más probable es que haya un puerto extraño. Entonces todo depende un poco en la situación que yo me encuentro, ¿ya? No sé qué pasó aquí. Vamos a correr esta barrita y parece que se quedó pegado. Un poquito de paciencia. Y ahí sí parece. Lo voy a sacar. Siempre me pilla la tecnología, sí, informado. Vamos a cerrar. Un poquito de paciencia. No sé qué haya pasado. Y otra de las cosas importantes con respecto a la maniobra frente-mentón, que todo esto tiene un contexto, yo le mencionaba, ¿ya? Si estoy en una fiesta, en una convivencia, ¿cierto? Una reunión familiar, y alguien se desmaya, no, probablemente es por un cuerpo extraño, ya no así si en una actividad deportiva, en una clase de educación física, etcétera, etcétera. O si veo el maestro o mi papá, ¿cierto? Una persona que está trabajando en el techo y de repente la veo en el suelo. Entonces, hay contexto. Siempre, si es que yo no vi ¿cómo se llama? El accidente propiamente tal, o alguien no lo vio y no me lo transmite cómo se ocasionó ese accidente, nosotros vamos a suponer que se golpeó en la cabeza y se golpeó en la cervical, ¿ya? Entonces ahí la maniobra frente-mentón, que yo la he mencionado, ¿cierto? La mano en la frente, el dedo índice y pulgar debajo del mentón y elevamos, ahí no lo hacemos porque vamos a suponer que hay un daño cervical, si no lo podemos dañar. Y acuérdese que uno de los premisas de primer auxilio es atender al accidentado para evitar mayores secuelas posteriormente, o disminuir las secuelas que le puede generar ese accidente. Entonces, de repente nosotros por ayudar le podemos fracturar, ¿cierto? La columna cervical y en vez de un E15 o una fractura que puede ser tratada, lo podemos dañar de por vida, ¿ya? Y entonces aquí está la otra maniobra en las cuales nosotros utilizamos nuestras ambas manos desde la cabeza, ¿cierto? Nosotros cómodamente, arrodillados, y traccionamos. Y ahí hacemos la misma maniobra, el mentón que quede, ¿cierto? 90 grados perpendicular hacia el techo, digámoslo, o hacia el suelo, depende del punto de referencia, para que se despeje la vía respiratoria. ¿Ya? Y hasta aquí vamos a quedar, porque la siguiente sigla, ¿cierto? Que nosotros vamos a, o debemos aprender en primer auxilio, es el VOS, ¿ya? Solamente los argentinos y por ahí no sé si otro país, como son especiales ellos, no hay ningún argentino, ¿cierto? Si no me van a tirar la oreja. Ellos usan PAS. No, se me fue la palabra. El PAS, proteger, avisar, socorrer. El MES, ellos usan el MES, ahí me acuerdo. ¿Ya? Y el VOS nosotros lo vamos a aprender. ¿Ya? Ver, oír y sentir. Después vamos a entrar en detalle, pero eso tiene que ver ya con la atención propiamente tal. ¿Ya? Chiquillos, dudas con respecto al desarrollo de la asignatura en este primer periodo, por así decirlo, y dudas con respecto aquí hasta lo que vimos recién, atención primaria, secundaria, PAS, proteger, avisar, socorrer. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, todo claro. Ya, qué bueno. Oye, bueno, para los que no se incorporaron al minuto 1, mientras yo hablo y usted tiene alguna pregunta, por favor, interrumpa, no se haga ningún problema, ya que la idea es que podamos salvar un poquito, la idea es que usted aprenda, y si tuvo alguna vivencia en las cuales no supo cómo actuar, igual en la medida que pasemos los temas, igual lo puede mencionar
para ver cómo hubiera sido la forma correcta de accionar ante una situación determinada, ¿ya? Yo tengo mucha experiencia, he trabajado años en colegio, trabajé en salud, el año pasado también trabajé en la pandemia en el Hospital de San Felipe, estuve trabajando 6 meses, así que también hay urgencia, así que tengo harta experiencia, ¿ya? Hasta después cuando lleguemos a RCP, si me acuerda, o me acuerdo yo, tuve hasta un alumno con un paro cardiorrespiratorio, ahí en el mismo paradero 29 de Quilpué. Eso, ya chiquillos, un placer. Si usted sabe de algún compañero que no se conectó, atento, tiene mi correo, que se comunique, a lo mejor en el aula tiene un correo que no habitualmente no abre, me manda su nuevo correo, su nombre, y yo lo incorporo cuando le mande, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, como no uso este sistema, le mandé 3 correos, primero con el ID, después me faltó la contraseña, ¿ya? Pero ya la próxima semana vamos a andar bien, ¿ya? Ya, chiquillos, un placer y nos vemos la próxima semana, ¿ya? No se olvide la tarea, mandarle sus celulares a los ayudantes para que queden el WhatsApp y así nos comunicamos más ágil, ¿ya? Más rápido, siempre el WhatsApp es más rápido. Ya, profe. Chao, profe. Que esté súper bien. Ya, chao. Chao, profe. Gracias, profe, que esté bien. Ya.